Buenos días, República Dominicana. Para nosotros un verdadero placer, un privilegio encontrarnos de nuevo con ustedes. Vamos a tratar en este recorrido, acostumbrado todos los sábados de 60 minutos, bueno, pues que ustedes queden bien informados, como es nuestro propósito, de todo lo que ha pasado, lo más impactante que ha pasado en el país y en el mundo en materia noticiosa durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado 19 de noviembre año 2022, que iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Vamos a comenzar nuestro recorrido internacional en Indonesia, en Bali, Indonesia. Allí acaba de concluir la cumbre del G20, este organismo que agrupa a las 20 naciones más poderosas del mundo, las que concentran el 85% de la economía mundial. Y el tema central allí fue, por supuesto, Ucrania, que es la crisis que ahora mismo preocupa a todo el mundo. Vamos a ver un reportaje de este evento que concluyó con una declaración final condenando la ocupación de Rusia a Ucrania. Apertura de la cumbre del G20 en Nusa Dua, Indonesia. El presidente del país anfitrión, Joko Widodo, inauguró el martes el encuentro, marcado por la invasión de Rusia en Ucrania. Responsible here also means ser responsable aquí también significa poner fin a la guerra. Si la guerra no termina, será difícil para el mundo avanzar. En la apertura, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo por videoconferencia que es el momento en que debe terminar la guerra destructiva de Rusia. En la sala estaba presente el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, jefe de su delegación ante la ausencia del presidente Vladimir Putin. Las consecuencias del conflicto se han expandido a nivel mundial, con una inflación que hunde a millones de hogares en la pobreza e hizo caer a varios países en recesión. No deberíamos dividir al mundo en partes. No deberíamos permitir que el mundo caiga en otra guerra fría. En un borrador del comunicado final de la cumbre consultado por la AFP, la mayoría de miembros del G20 condenaron con firmeza la guerra lanzada por Rusia en Ucrania. El texto, en principio aceptado preliminarmente por todos los miembros del grupo, incluida Rusia, también pide prorrogar el acuerdo para exportar granos ucranianos y juzga inadmisible el uso de armas nucleares o la amenaza de recurrir a ellas. Occidente busca aislar y aumentar la presión sobre Rusia en este foro. Rusia estuvo representada, Vladimir Putin no asistió. Rusia estuvo representada por el canciller Sergei Lavrov, quien abandonó el evento antes de que se diera a conocer el documento final con el cual, el contenido del cual, Rusia no estaba de acuerdo. Seguimos ahí en Bali. Ahí el presidente Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, sostuvo una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping. Luego de ese encuentro, Biden habló con la prensa y dijo estar convencido de que no habrá una próxima guerra fría. Dice que esta reunión que sostuvieron él y Xi Jinping descarta cualquier posibilidad de que tal cosa pueda ocurrir de nuevo. Las tensiones entre las dos naciones fueron el tema principal. Creo absolutamente que no es necesario que haya una nueva guerra fría. Nos reunimos muchas veces con Xi Jinping y fuimos sinceros y claros entre nosotros en todos los ámbitos, y no creo que haya ningún intento inminente por parte de China de invadir Taiwán. China desafió a Occidente con su poderío militar tras la visita de líderes del Congreso estadounidense a Taiwán, la isla soberana a la que Beijing no reconoce como tal.
Tras el encuentro, Biden recalcó que la política de una sola China, por la que Estados Unidos solo mantiene relaciones diplomáticas con Beijing, no ha cambiado, a pesar de apoyar a Taiwán. Las dos partes reafirmaron que sus dos economías seguirán compitiendo vigorosamente. No busco conflictos, busco manejar esta competencia de manera responsable y quiero asegurarme de que todos los países cumplan con las reglas de tránsito internacionales. El presidente chino abogó tanto por la estabilidad de la relación bilateral como la mundial. Como líderes de los dos países principales, debemos trazar el rumbo correcto para la relación entre China y Estados Unidos. Necesitamos encontrar la dirección correcta para que la relación bilateral avance y elevar la relación. Los dos líderes acordaron que el secretario de Estado Blinken visitará a China para dar seguimiento a sus discusiones, mientras continúan en los próximos días en Indonesia para asistir a la reunión del G20. Sobre el tema de Taiwán, que fue sin duda la conversación principal entre Xi Jinping y Joe Biden, parece ser que Xi Jinping le dejó a Biden la impresión de que China no descarta invadir Taiwán, tratar de unificar a la isla que reclama como suya, Taiwán, unificarla con el territorio continental. Digo esto porque ayer viernes el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Mark Milley, dijo que China cometería un gran error si invade a Taiwán, que estaría cometiendo el mismo error que Rusia cuando invadió a Ucrania. Y si el general jefe del Estado Mayor Conjunto da ese tipo de declaración, es porque asume uno que esa fue la impresión que se llevaron los Estados Unidos de esa reunión bilateral entre Joe Biden y Xi Jinping. Y siguiendo ahí en Bali, Xi Jinping, el presidente chino, que se entiende que ha estado apoyando a Rusia en la guerra contra Ucrania, pero que en los últimos tiempos ya ha comenzado a marcar cierta distancia, porque China entiende que esa guerra está desestabilizando al mundo y no debe de continuar. Entonces ahí Xi Jinping dio la declaración más clara que ha dado con respecto a ese tema en los últimos tiempos. Dijo que hay que respetar la integridad territorial de Ucrania. Encuentro del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de China, Xi Jinping, al margen de la cumbre del G20 en Indonesia. Macron pidió el martes a su homólogo chino que sus países unan fuerzas en contra de la guerra en Ucrania. Nuestro encuentro me permite compartirle, esta vez de viva voz, mi voluntad de darle un nuevo impulso a nuestra cooperación y unir nuestras fuerzas para responder a todos los retos internacionales. Usted habló del clima por mencionar uno, y que sin dudas es el más importante, pero también las crisis internacionales como la guerra lanzada por Rusia en Ucrania, para la cual el G20 constituye un formato apropiado. Por su parte, el presidente chino no hizo mención al conflicto y se concentró en los retos ambientales y de seguridad energética. China y Francia, China y Europa deberían defender el espíritu de independencia, autonomía, apertura y cooperación, y promover relaciones bilaterales para desarrollarse de manera constante a largo plazo en el camino correcto. Los dos dirigentes se reunieron un día después de un largo encuentro entre Xi y el presidente estadounidense Joe Biden, en el que ambos trataron de enviar un mensaje de calma ante la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos. El mundo se vio al borde de un conflicto ya mucho más amplio que Ucrania y Rusia esta semana, cuando un misil, que en principio se creyó que era un misil ruso, impactó territorios de Polonia, la vecina de Ucrania, y eso ya significaba un ataque de Rusia a un país de la OTAN, con todo lo que eso implica. El precepto de la OTAN en el artículo 5 de su Carta Constitutiva es que un ataque a uno de los países miembros es un ataque a toda la alianza. Si se hubiese comprobado que era un misil ruso impactando Polonia, eso debió de generar inmediatamente, bueno, pues una acción conjunta de la OTAN frente a Rusia. Pero primero Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el curso, la ruta del misil indicaba que no era un misil ruso
y luego se comprobó, o por lo menos eso fue lo que entendieron ellos que había que hacer, se determinó que había sido un misil de la defensa antiaérea ucraniana defendiéndose de los bombardeos rusos que cayó en Polonia. La verdad es que el mundo se vio en un sobresalto en ese momento. Ucrania se defiende tras la caída de un misil en territorio de Polonia. El presidente Volodymyr Zelensky contradijo el miércoles las versiones de Estados Unidos y la OTAN que atribuyeron el proyectil a un disparo de la defensa antiaérea ucraniana. La posición de Ucrania es muy clara. Nos esforzamos por establecer todos los detalles, cada hecho. Por eso necesitamos que nuestros especialistas se unan al trabajo de investigación internacional y que tengamos acceso a todos los datos disponibles para nuestros socios y para el lugar de la explosión. El misil mató a 2 hombres en un pequeño pueblo polaco a 6 kilómetros de la frontera con Ucrania. El incidente hizo temer inicialmente una escalada bélica, ya que Polonia, miembro de la OTAN, está amparada por el Compromiso Transatlántico de Defensa Colectiva. Pero rápidamente la tensión se calmó con las primeras investigaciones polacas, afirmando que no hay indicios de que se trate de un ataque intencionado contra Polonia. No hemos visto nada que contradiga la evaluación preliminar del presidente Duda de que esta explosión probablemente fue el resultado de un misil de defensa aérea ucraniano que desafortunadamente aterrizó en Polonia. Pese al resultado de estas investigaciones, Ucrania, ese fue el tema central de la cumbre, ya ustedes vieron lo que pasó con ese misil, pero Rusia sigue indiscriminadamente el bombardeo sobre diferentes áreas de Ucrania y en esta semana lo repitió sobre la capital Kiev, un bombardeo indiscriminado según los reportes. Primera nevada en Ucrania que sufre cortes de electricidad masivos provocados por la ofensiva rusa. Moscú lanzó el jueves una nueva ola de ataques contra varias ciudades ucranianas, incluida la capital Kiev. Según el gobierno ucraniano, muchos de los ataques están dirigidos específicamente a las instalaciones energéticas. El operador nacional de electricidad, Ukrenergo, indicó el jueves que una ola de frío había provocado un aumento de la demanda en las regiones en las que se había restablecido recientemente la electricidad y anunció la prolongación de los cortes. Sí, los apagones me molestan, pero me quedo en Ucrania conscientemente. Trabajo aquí, quiero estar aquí, quiero vivir aquí. Sí hace la vida un poco más difícil, pero compré linternas, velas y me adapté a esta realidad, así que todo está bien. Sobreviviremos al invierno. Estoy viviendo fuera de la ciudad. Ahora estoy pensando en conseguir un generador. Es un artículo muy popular ahora. No se puede encontrar tan fácilmente. No tuve tiempo de comprarlo en verano y ahora no encuentro. No cuento con el gas. Ya compramos leña en primavera, cuando ya era evidente que el invierno será difícil. Me estoy preparando para vivir con mis padres y calentarme. Bajamos a Estados Unidos. Las elecciones del pasado día 8 todavía no se han dado completamente los resultados, pero ya sí es un hecho que el Partido Demócrata retuvo el Senado, ganó el Senado, y el pasado jueves ya quedó determinado que el Partido Republicano se alzó con la mayoría, aunque mínima, pero la mayoría en la Cámara de Representantes. El Partido Republicano consiguió el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según proyecciones difundidas por medios de comunicación el miércoles. Sin embargo, la oposición tendrá una mayoría mucho más reducida de la que esperaba, después de que no lograra obtener el control del Senado en las elecciones de medio mandato la semana pasada. El presidente Joe Biden felicitó al republicano Kevin McCarthy, elegido por sus pares para ser el líder de su partido en la Cámara Baja. McCarthy dijo en Twitter que los estadounidenses están listos para una nueva dirección, pero las posibles deserciones del ala más conservadora de su partido podrían complicar su camino para ser presidente de la Cámara. Los resultados de los comicios de medio término evidenciaron las fracturas en el Partido Republicano, luego de que varios candidatos apoyados por el expresidente Donald Trump fueran derrotados. El exmandatario anunció el martes su candidatura a las presidenciales de 2024. Mientras que Biden ha dicho que tomará una decisión a inicios del próximo año.
El actual mandatario y su partido demócrata salieron fortalecidos de las elecciones de la semana pasada, en las que voltearon un escaño clave del Senado en Pensilvania y mantuvieron dos de los más disputados, Arizona y Nevada. La segunda vuelta de las elecciones al Senado en Georgia, prevista para diciembre, podría hacer que los demócratas mejoren aún más su mayoría en la Cámara Alta. Bien, el resultado para los republicanos: ganaron la Cámara de Representantes, pero la percepción de los especialistas es de que el desempeño no fue el esperado para ese partido. Dos cosas, de acuerdo con los especialistas, influyeron para el resultado no tan favorable. Primero, la anulación del aborto desde el punto de vista federal por la Suprema Corte de los Estados Unidos. Eso afectó muchísimo. Y segundo, la participación tan directa de Donald Trump en la campaña. Eso afectó a muchísimos candidatos que fueron apoyados por él y que replicaron ese mensaje de Donald Trump de que se habría producido un fraude en las elecciones presidenciales del 2020. Sobre el mismo tema del Congreso, Nancy Pelosi ya no va a poder seguir como la speaker, la presidenta de la Cámara, porque estará ahora bajo el control de los republicanos. Ella ha dicho que no va a buscar la reelección como vocera, como líder de la bancada demócrata en el Senado. La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dejará su puesto. Primera mujer en presidir la Cámara Baja del Congreso estadounidense, Pelosi anunció el jueves que no buscará la reelección para dirigir a su partido, cuando los republicanos tomen el control del cuerpo legislativo en enero. Ha sido con gran orgullo en mis 35 años en la Cámara que he visto este cuerpo hacerse más representativo de nuestra hermosa nación. Pelosi mantuvo el suspenso sobre su retiro hasta el final, luego de las elecciones de medio mandato en las que los republicanos recuperaron el control de la Cámara con una mayoría muy justa. La demócrata recordó también el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por parte de partidarios del expresidente Donald Trump. De hecho, la democracia estadounidense es majestuosa, pero frágil. Muchos de nosotros aquí trágicamente hemos atestiguado de primera mano su fragilidad en esta Cámara. Así que la democracia debe ser siempre defendida de las fuerzas que deseen dañarla. Pelosi es conocida por ser una buena estratega política y por haberse opuesto firmemente a Trump durante su mandato. Ocupó en 2 ocasiones el cargo de Speaker de la Cámara, tercer puesto en la jerarquía política de Estados Unidos después de los de presidente y vicepresidente. Surgir algunos nombres, algunos candidatos como probable sustituto en el liderazgo de Nancy Pelosi entre los demócratas en la Cámara de Representantes, pero el que tiene las mayores posibilidades es un político muy joven, negro, afroamericano, de Brooklyn, Nueva York, Hakeem Jeffries. Se supone que es el que va a sustituir en el liderazgo a Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes. Ella se mantiene en la Cámara representando a San Francisco, pero ya no va a ser la cara más visible del Partido Demócrata en esa Cámara. Otro tema que tiene que ver con el mismo proceso en Estados Unidos: Donald Trump anuncia que va a aspirar otra vez a la presidencia de ese país. En busca de la revancha por la Casa Blanca, Donald Trump invitó a cientos de seguidores a su club de Florida para lo que denominó un gran anuncio. Para hacer que Estados Unidos sea grande y glorioso de nuevo, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Durante algo más de 1 hora, en un discurso farragoso, Trump habló de su historial económico, prometiendo llevar la inflación a cero, y retrató a un país sumido en la oscuridad debido a la administración Biden. En lugar de poner a Estados Unidos en último lugar, como ha hecho la administración Biden, muy abiertamente y con valentía, porque no me imagino diciendo pongamos a Estados Unidos en último lugar, creo que hace falta valor. Volveremos a poner a Estados Unidos en primer lugar.
En la cumbre del G20 en Indonesia, Biden dijo que no tenía realmente una respuesta a la propuesta de Trump, pero en Twitter, el presidente de Estados Unidos dijo que siente que su predecesor le falló a Estados Unidos, con un vídeo en el que dice que Trump atacó los derechos básicos, favoreció la economía para los ricos y mimó a los extremistas. 2 veces sometido a un juicio político, Trump se enfrenta actualmente a múltiples demandas e investigaciones, problemas legales que no han acabado con sus esperanzas para 2024. I am your voice. Pero tal y como prometí en 2016, soy su voz. Yo soy su voz. El establishment de Washington quiere silenciarnos, pero no se lo permitiremos. Trump estrenando campaña, el Departamento de Justicia anunció el nombramiento de un fiscal especial para que investigue al exmandatario en relación al intento de toma del Capitolio del 6 de enero y determine si intervino para entorpecer la transición de poder. También se obstruyó la investigación en el caso de los documentos clasificados encontrados en su casa de la Florida. Such an appointment underscores the department's commitment to both independence and accountability in particularly sensitive matters. The extraordinary circumstances presented here demand it. Es un fiscal independiente en que es esta persona la que hace la determinación inicial si se van a presentar o no se van a presentar cargos en contra del expresidente. Al igual que en el lanzamiento de su campaña, Trump dijo en una entrevista con la cadena Fox que nuevamente es víctima de persecución porque va arriba en las encuestas y que no participará en la investigación y espera que los republicanos tengan el coraje de pelear contra esto. En tanto, en su primer comunicado y ya bajo el sello de la oficina del fiscal especial, Jack Smith afirmó que actuará de manera independiente y avanzará las investigaciones expeditiva y exhaustivamente hacia cualquiera que sea el resultado según los hechos y la ley. Este abogado recuerda que en los años 70 Smith ya investigó a Trump por presunto fraude y no le fue mal. Pues lo contrario, podría favorecer a Trump en que este fiscal una vez ya en el pasado ha decidido que no presenta cargos en contra de él. Muchos en medios de comunicación de Estados Unidos entienden que esta nueva campaña de Trump es una estrategia de él, es una manera de tratar de cubrirse de lo que sabe que va a venir, que es una situación de confrontación con tribunales de los Estados Unidos, porque es casi un hecho que va a ser enjuiciado por el Departamento de Justicia. Él ha perdido ya el apoyo de medios conservadores que le apoyaron durante las pasadas 2 campañas, el caso, por ejemplo, de Rupert Murdoch, dueño de Fox News, del New York Post, del Wall Street Journal, le habría dicho a Donald Trump: no aspire porque yo no te voy a apoyar, y si lo haces, yo incluso podría hasta apoyar a un candidato demócrata en tu contra. Aseguran que Rupert Murdoch le pidió a Donald Trump que no se postule para la presidencia de Estados Unidos en 2024. El presidente de News Corp y Fox News le habría dicho al exmandatario que no respaldará ningún intento de regreso a la Casa Blanca e incluso podría apoyar a un demócrata en su contra. El expresidente Donald Trump ha recibido algunos golpes luego de las elecciones intermedias de Estados Unidos, pero el más doloroso ha venido de una fuente que alguna vez estuvo entre sus principales apoyos, el imperio mediático del magnate Rupert Murdoch. El presidente de News Corp y Fox News le habría dicho a Trump que no respaldará ningún intento del expresidente de regresar a la Casa Blanca e incluso podría respaldar a un demócrata en su contra, según dijeron fuentes cercanas al magnate. Otra que le dijo al expresidente Trump fue su hija Ivanka Trump. Dijo que ella no se va a sumar a esa nueva campaña de su padre, que definitivamente se retira del plano político y que ella se va a dedicar a su familia, que no cuente con ella en esta nueva campaña si es que de verdad la lleva a cabo. Otra información sobre el mismo tema: Mike Pence, el ex vicepresidente que fue compañero de Donald Trump en esa presidencia, a propósito del anuncio de la nueva aspiración de Trump, Mike Pence dice que los republicanos tienen mejores opciones que Trump para el 2024. Por estar con nosotros. Bueno, vamos a ir a las preguntas de la audiencia, pero primero tengo que preguntarle sobre el elefante en la sala. Su ex jefe acaba de anunciar que es el candidato a la presidencia. ¿Lo va a respaldar usted?
Bueno, qué bueno estar aquí en la CNN, Jake. Gracias por traer a tantos grandes estadounidenses, incluso gente de mi estado original. Muchos. Y solo quiero decir que fue un gran honor para mí hacer parte de la administración Trump-Pence, y en 4 años reconstruimos el ejército, reactivamos la economía, la energía, también designamos unos conservadores en los tribunales a todos los niveles. Pero al final nuestra administración no acabó bien, y lo comento en mi libro. Pero viajando por el país en el último año y medio, una cosa que se repite una y otra vez, que sea en una tienda en Indiana o en otro sitio, la gente quiere volver a las políticas de la administración Trump-Pence, quiere ver a un país fuerte, próspero, con políticas que van hacia adelante, que nosotros pusimos para que Estados Unidos estuviera más seguro, con 7 millones de puestos de trabajo que se crearon también. Pero lo que también me viene a los oídos es que los estadounidenses quieren un nuevo liderazgo para unir a nuestro país con los ideales que tenemos. Un liderazgo que reflejará civilidad y respeto que los estadounidenses en su mayoría tienen los unos hacia los otros. Una vez que se sale de la política, se aprende rápidamente que aunque hay división a nivel político, el pueblo de Estados Unidos se lleva bastante bien. Inteligente discurso del ex vicepresidente. Los estadounidenses quieren las mismas políticas que hicimos, políticas que hicieron a Estados Unidos fuerte, pero si retornamos a eso, ellos quieren que sea con un nuevo liderazgo. Una manera muy inteligente de mantenerse bien con esa base republicana, pero dejando entender que lo que más le conviene a Estados Unidos no es precisamente Donald Trump otra vez. Miren, en Estados Unidos ocurrió un hecho esta semana que ha dejado consternada a todo ese país, e incluso en otros países ha llamado la atención. 4 jóvenes estudiantes de la Universidad de Idaho aparecieron asesinadas en una casa, asesinados. Todavía la policía no ha podido identificar quién pudo haber sido el responsable y está instando a la población a estar alerta después de este cuádruple asesinato, porque el asesino puede andar rondando por ahí. Paige Carter es una estudiante de la Universidad de Idaho. Dice que viendo la cinta del crimen en campus es todo lo que necesita saber para irse a casa siguiendo a sus 5 compañeros de casa. Realmente no nos han dicho nada, por eso todos nos vamos. No nos han dicho ningún dato y no sabemos si estamos a salvo o no. Paige dice que la gran presencia policial la asustó el domingo. La policía dice que 4 estudiantes de Idaho están muertos. La policía no ha dicho cómo murieron y la escena todavía está bajo investigación como homicidio. Anoche fue aterrador. Durmiendo en la casa, cada pequeño ruido que tenía pensaba que era alguien en la casa. No lo sé. Todo es impactante y aterrador. Nunca hubiera pensado que esto hubiera sucedido aquí y justo al lado. El mercado de las criptomonedas, que ilusionó a mucha gente en el mundo, pero sobre todo en países desarrollados, parece ser que definitivamente tiene graves problemas. Esta semana se declaró en quiebra una de las principales empresas promotoras de las monedas virtuales, la FTX, se declaró en quiebra. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la señora Janet Yellen, bueno, pues exigió una supervisión profunda al mercado de criptomonedas tras la bancarrota de esa importante empresa. Uno de los hombres más ricos del mundo, con más de 26,000 millones de dólares, Sam Bankman-Fried, fundador de la criptomoneda FTX, anunció este viernes que su plataforma se acogía al capítulo 11 de la ley de bancarrotas y presentó su renuncia como presidente ejecutivo. Lo que pasó aquí es que esa bolsa tomó ese dinero y se lo prestó a otra empresa afiliada, y en la medida que la gente se empezó a preocupar de eso, quisieron sacar su dinero de la bolsa, y el problema es que la bolsa no tenía los recursos. Su situación se complicó más cuando Binance, la principal plataforma de intercambio de monedas del mundo, retiró su oferta para comprar a su rival. La petición de reorganización de la empresa ha causado revuelo y preocupación en el mercado. Básicamente las personas deben entender
que los mercados financieros y los mercados apalancados, incluyendo las criptomonedas, son negocios de alto riesgo. Lo más importante es la información. Esta semana la Comisión de Bolsas y Valores de las Bahamas, donde radica la empresa, congeló los activos ante alegaciones de que los activos de clientes fueron mal manejados y sin su consentimiento, transfiriendo a Alameda Research, propiedad de Bankman. Ahora se espera que la Comisión de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos también investigue. La comisión va a ver si ha habido algún índice de fraude. O sea, a mí me parece que no ha habido nada de ese índole. A mí me parece que lo que estamos presenciando es sencillamente una volatilidad previsible porque era un nuevo producto. Este sábado la plataforma dijo que sacó... Bueno, que mete su dinero ahí, está, ya lo dijo el amigo en el reportaje, es una inversión de muy alto riesgo. Nos vamos a México. Allí ocurrió un accidente de helicóptero. Murió el secretario de Seguridad del estado de Aguascalientes. Un helicóptero cayó el jueves en el estado mexicano de Aguascalientes. El secretario de Seguridad local, Porfirio Javier Sánchez, y otras 4 personas que viajaban con él murieron, según informó la gobernadora Teresa Jiménez. Todo indica que se trata de un accidente. Debemos esperar los resultados del peritaje correspondiente y lo haremos siempre diciendo la verdad. El funcionario realizaba de manera cotidiana recorridos en helicóptero. Según la gobernadora, el piloto hizo maniobras heroicas para evitar zonas pobladas y caer en un terreno baldío. México está sacudido por una ola de violencia ligada al crimen organizado que acumula más de 300,000 asesinatos desde diciembre de 2016. Sin embargo, según estadísticas oficiales, Aguascalientes es uno de los 5 distritos con menor incidencia delictiva. Vamos a El Salvador. Hablábamos del mercado de las criptomonedas. Recuerden que hace aproximadamente un año el presidente de ese país, Nayib Bukele, convirtió el Bitcoin en la moneda oficial de El Salvador. Ese país compró más de $100 millones en Bitcoin y ahora resulta que con el descalabro esos 100 millones se han reducido a menos de $50 millones y hay un verdadero problema en El Salvador con ese tema. Los salvadoreños siguen recibiendo malas noticias en torno al valor del Bitcoin. Actualmente ha bajado, yo no lo estoy haciendo como inversión. Arriesgándose a eso, que en algún momento pueden cerrar y quedarse en el dinero, ¿verdad? Esta vendedora dice que por eso cada vez menos gente está utilizando la criptomoneda. Ahorita sí ha bajado bastante la venta, las compras con Bitcoin. Y es que el valor del Bitcoin cayó a sus niveles más bajos de los últimos 2 años y ahora se cotiza a unos $16,500, lo que contrasta con los más de $68,000 que llegó a valer en diciembre del 2021. La última baja se debió a que la plataforma de criptomonedas FTX se declaró en bancarrota, lo que ha causado preocupación en este país, el primero en el mundo en haber declarado el Bitcoin como moneda de uso oficial hace más de un año. Ahora no. El presidente Nayib Bukele restó importancia a esta crisis y vía Twitter señaló: FTX es lo opuesto a Bitcoin. El protocolo de Bitcoin fue creado precisamente para evitar esquemas Ponzi, corridas bancarias, Enron, WorldCom, Bernie Madoff, Sam Bankman-Fried, rescates y reasignaciones de riqueza. Algunos lo entienden, otros aún no. Todavía es temprano. Bueno, es una pérdida que afecta a la... Luis Ignacio Lula da Silva ganó la presidencia, pero todavía hay mucha gente, sobre todo partidarios del derrotado presidente Jair Bolsonaro, que no se acostumbran a la idea y siguen las protestas solicitando a las Fuerzas Armadas de ese país que intervengan para que Lula no pueda juramentarse en enero como nuevo presidente de Brasil. Más recientes anuncios de protestas por parte de seguidores del presidente Jair Bolsonaro que continúan inconformes con su derrota electoral. La policía anunció que restringirá de forma preventiva el acceso de vehículos y peatones a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, la capital. El llamado en redes sociales insta a los seguidores del mandatario a manifestarse frente al cuartel general de la ciudad. Los más radicales piden la intervención de las Fuerzas Armadas tras el balotaje presidencial que otorgó a finales de octubre la victoria a Luis Ignacio Lula da Silva.
Bien, en Argentina es un país que tiene muchos problemas también, sobre todo de tipo económico, pero político también, con muchos problemas, a tal punto que en el mismo gobierno argentino internamente hay muchos desacuerdos entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. Pues Cristina realizó un meeting esta semana y allí hizo un llamado para un pacto de gobernabilidad en ese país suramericano. En un acto con dirigentes y militantes del gobernante Frente de Todos, la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner pidió a todas las fuerzas políticas retomar el pacto democrático y construir un consenso económico. El acto, que conmemora el regreso del exilio hace 50 años de Juan Domingo Perón, se realizó en ausencia del presidente Alberto Fernández, quien está en viaje de regreso de la cumbre del G20 en Bali. Se trata de la segunda aparición pública de Kirchner después de que el 1 de septiembre sufrió un ataque fallido cuando un hombre que se mezcló entre sus seguidores le gatilló 2 veces una pistola muy cerca de la cabeza sin que el arma llegase a dispararse. Que esto sí es obligación de todas las fuerzas políticas en Argentina. Volver a reconstruir ese acuerdo democrático, separando a los violentos, al lenguaje del odio, al que quiere que el otro se muera porque piensa diferente. Ningún partido político en la Argentina puede volver a aceptar esto. La expresidenta, contra quien la Fiscalía ha pedido 12 años de cárcel e inhabilitación política, enfrenta un juicio por presunta corrupción que se encuentra en su etapa final y podría emitir un veredicto antes de fin de año. Argentina tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo, 76,6 hasta octubre, y la moneda está sometida a una fuerte depreciación. Al cerrar, la vicepresidenta advirtió que se avecinan tiempos más difíciles. Vamos a terminar con la conclusión de un juicio que llevaba ya varios años. No sé si ustedes recuerdan aquel fatídico vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que fue derribado sobre Ucrania por un misil que se determinó que había sido lanzado desde la misma Ucrania. Bueno, pues se cantó cadena perpetua a 2 rusos y a un ucraniano que son responsabilizados por el derribo de ese avión en lo que se consideró un acto terrorista. Una victoria agridulce. Un tribunal neerlandés condenó a 3 hombres, 2 rusos y un ucraniano, a cadena perpetua luego de ser acusados de haber desempeñado un papel clave en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines el 17 de julio de 2014 en territorio ucraniano, el cual dejó un saldo de 298 muertos. El tribunal califica los hechos que se consideran probados como conspiración para derribar deliberada e ilegalmente un avión que se sabía llevaba civiles. Los acusados fueron responsables de la coautoría de múltiples cargos de asesinato. Durante el juicio, un cuarto sospechoso fue absuelto. Sin embargo, es poco probable que los condenados cumplan sus penas, ya que están prófugos de la justicia. El proceso judicial fue realizado en Países Bajos, ya que el Boeing 777 despegó desde Ámsterdam en su ruta hacia Kuala Lumpur. Investigadores de distintas nacionalidades examinaron registros de teléfonos móviles, redes sociales y los restos del avión, entre los cuales encontraron una esquirla en el cuerpo de una víctima, que reveló el tipo y el... Condenados a cadena perpetua, pero como escucharon ustedes, están prófugos, están en Rusia y el gobierno ruso dice que bajo ninguna circunstancia entrega a ninguno de sus ciudadanos, a nadie en extradición. Recordar que esa misma aerolínea, Malaysia Airlines, unos meses antes de ese acontecimiento en Ucrania, un avión, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines, desapareció del mapa y jamás, desde hace ya casi 9 años, jamás se ha vuelto a saber exactamente qué pasó con ese vuelo. Nos vamos a la pausa, retornamos enseguida en el plano nacional.
Vamos a iniciar en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader informando del lanzamiento de una plataforma tecnológica para transparentar compras y contrataciones en procesos de emergencia. Si es válida, y esto obviamente pues va a ayudar en esa dirección. Y si aquí todos los miembros de estas cámaras de comercio en todo el país hacen también y van en ese mismo camino, que yo sé que lo harán, y pueden contar con todo nuestro apoyo para hacerlo, pues todavía nos van a ayudar mucho más. Adicionalmente, también se pretende realizar una interoperabilidad entre las cámaras de comercio y la Dirección General de Compras y Contrataciones, con el propósito de no solicitarle al ciudadano dicho documento, sino que el mismo sea consultado directamente en el organismo emisor, manteniendo así el registro de proveedor del Estado actualizado de cara a las informaciones generadas por la Cámara de Comercio. Dijo el presidente Luis Abinader en ese acto que el servidor del Estado que no se alinee a los procesos de transparencia tendrá sus consecuencias, y esto lo ha estado repitiendo el presidente en diversas ocasiones. En la frontera, allí el ejército ha desplegado unidades especiales ante la situación desesperante que vive Haití y el peligro siempre de que ondas de haitianos, bueno, pues traten de cruzar a la República Dominicana. Eso, se está ampliando eso. Eso es una orden del presidente. El deseo del presidente es una orden para las Fuerzas Armadas. Y ya eso se está ejecutando en coordinación y en apoyo a la Dirección General de Migración. Vamos a ver un reporte sobre la situación entre el Colegio Médico Dominicano y las ARS, las Administradoras de Riesgos de Salud. El Colegio Médico Dominicano ha dicho que no va a aceptar esos seguros médicos, y la verdad que se ha creado un verdadero conflicto que tiene muy preocupado a gran parte de la población dominicana ante el peligro de quedarse en algún momento sin cobertura de sus seguros médicos. Vamos a ver lo que dijo Zenén Cava sobre este tema. Los pacientes que no tengan el dinero para pagar el importe de esa consulta, que vayan, que se le va a atender como quiera. Esos dos días se le va a atender de gratis, sin tener que dar un centavo, el que no lo tenga. Y el que no tenga el monto también, que pague lo que pueda. Porque nosotros no podemos ensañarnos contra esta población. Aquí los inhumanos y los poco solidarios son estos banqueros, usureros, chupasangre. A los médicos nos educaron, nos formaron para dar vida, para dar salud, no para quitarla. Pensamos hacer la madre de todas las marchas en la capital, la población expresándose por la solución de este conflicto, generando una ley de seguridad social que no esté basada en lo pecuniario, en lo mercantil, en la estafa, sino una ley de seguridad social verdaderamente basada en derechos. Una verdadera preocupación, ojalá y lleguen finalmente a un acuerdo. El Consejo Nacional de la Seguridad Social ha estado también interviniendo, pero hasta ahora, por lo menos hasta que grabábamos este programa, no se había hecho algún anuncio sobre solución de ese conflicto. Vamos a la pausa, retornamos enseguida. En el país existe una normativa, la normativa 0915, en el tema de la educación, que establece que si usted quiere estudiar educación, debe de pasar un examen especial que determine que usted realmente reúna las cualidades para convertirse en maestro de escuela. Entonces, mucha gente ha confrontado problemas para pasar ese examen. Las universidades se están quedando sin muchos estudiantes en la carrera de educación, que es una de las carreras que mayores beneficios por la cantidad de gente que ingresa le genera a las universidades, y han estado tratando de que esa normativa sea cambiada. El tema ha llegado hasta el despacho del presidente de la República, Luis Abinader,
y este ha encargado esta semana al ministro de Educación, Ángel Hernández, para que busque el consenso entre las diferentes partes que están interviniendo en esta controversia. Acción Empresarial Educa reaccionó asegurando que dicha normativa disminuiría significativamente la calidad de los docentes en momento en que estudios internacionales evidencian debilidades en el sistema de educación dominicano. Dado los profundos problemas de calidad que exhibe nuestro sistema educativo, refuerza el sentido de urgencia en enfocar todos nuestros esfuerzos hacia la calidad educativa. En esa misma tesitura se expresó el vicepresidente de Comunicaciones del Grupo Popular, José Mármol, quien advirtió que la flexibilización podría incentivar el riesgo de la sostenibilidad del 4% destinado para ese sector. Nos preocupa sobremanera, como parte del sector privado, el reiterado intento de procurar un esquema de evaluación más laxo en lo relativo al ingreso de nuevos participantes. Sin embargo, el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, aseguró que cualquier modificación a la normativa estará sometida al consenso de los actores del sistema. Aún tengamos mayoría, nunca se va a imponer, porque ese no es el estilo de dirección que ha impregnado en la sociedad dominicana el presidente de la República. Estas reacciones surgieron durante la apertura del 26º Congreso Internacional de Educación Aprendo 2022, encabezada por el presidente Luis Abinader. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Reporte Especial con Rosendo Tavares, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo sábado.